Hoy llegamos al último libro de los profetas menores, así que vaya conmigo a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento también, y queremos ver cuál es el mensaje de Dios para ellos en ese entonces, al pueblo de Israel, ya vuelto del exilio. Han reconstruido el templo, ¿se acuerda? Con Ageo, Zacarías, después luego con Nehemías reconstruyeron también los muros de la ciudad. Habían pasado casi 100 años desde que ya estaban instalados allí, se había levantado ya quizás una segunda, aún incluso quizás una tercera generación de los que estaban de regreso en Jerusalén, y estaba todo funcionando, habían vuelto a la normalidad, como nos pasó quizás después de la pandemia, ¿no? Cuando volvimos y como que, bueno, todo empezó a pareciera de cero, pero en el tiempo nos fuimos dando cuenta de que hubieron cosas que nos afectó y no nos dimos cuenta. Y de alguna manera, el pueblo de Israel, aquí cuando Malaquías viene para traer la palabra de Dios al pueblo, está en un estado en el cual no están siendo conscientes de lo que están haciendo y están viviendo, a pesar de que ellos creen que están haciendo bien. Y esto no es propio de ellos en ese entonces, sino que es muy común en nuestra vida que muchas veces no seamos conscientes de la condición de nuestra vida. ¿Y en qué lo notamos? En que el libro se desarrolla de una manera muy particular. Si vamos al libro, vaya conmigo a Malaquías, capítulo 1, verso 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. De Malaquías no sabemos más de esto. Su nombre significa mi mensajero. O algunos creen que el hecho de que se llama Malaquías, que significa mi mensajero, sabemos que ángel es esta idea, mensajero, ¿no? Un ángel es, el significado de la palabra ángel en griego es también la misma idea. Entonces, alguna tradición ha atribuido a que este mensaje lo trajo un ángel, ¿no? O incluso ya sin nada de información se la ponen al ángel o al arcángel Gabriel, ¿no? Que después es el mensajero al iniciar el Nuevo Testamento, ¿se acuerda? Dando esta información de que Jesucristo iba a nacer, en fin. Entonces muchos le atribuyen también autoría a un ángel, o que fuera alguien que no sabemos, pero creemos que fue un profeta que tuvo este nombre y que no deja de ser menor que sea este su nombre, pues trae un mensaje, y un mensaje siempre así como urgente, importante en su contenido, porque lo que quiere hacer Dios, como siempre lo hemos visto en los profetas menores, es que el pueblo se vuelva a Él, a pesar de que el pueblo no siempre está siendo consciente de que está lejos de Dios. Antes estaban sumidos, antes del exilio, lo hemos visto que estaban sumidos en la idolatría, ¿se acuerdan? Hacían altares a Baal, a Milcom, a Moloc y a un montón de otros dioses, ¿no? Y les adoraban. Después del exilio parece que el pueblo de Israel fue curado de su idolatría a las imágenes y tuvo un celo profundo por la adoración en el templo y todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Tanto lo vemos que eso marcó profundamente a la generación que vino 400 años después, cuando Jesucristo viene a este mundo y está ahí en Jerusalén y confronta precisamente, ¿se acuerda? Este grupo que se llamaban los judíos, entre los fariseos, los saduceos, que ellos estaban preocupados de todo lo externo. Ellos cumplían con todo, con todas las disposiciones de la ley, aún más con cada detalle que ellos habían interpretado de lo que quería decir la ley. Y Jesucristo los acusa, le dice: ustedes han invalidado la palabra o la ley con vuestra tradición. ¿De dónde nace eso? Bueno, nace de aquí, nace de alguna manera aquí, en que ellos están muy ocupados en cumplir con todas las disposiciones para poder agradar a Dios de alguna manera, pero Dios los acusa de algo y va a confrontar al pueblo con muchas preguntas, ¿no? Y la primera que dice aquí, verso 2, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Y esta actitud se va a repetir constantemente. Esta en particular lo vamos a ver un poco más adelante,
Pero en el verso 6 vemos allí que el Señor le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y el pueblo respondió más adelante, al final: y vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No sé si va notando la actitud, y en cada una de ellas, después en el verso 7, dice: vosotros ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? El Señor, por medio de Malaquías, está acusando al pueblo de su falta, y el pueblo en cada una de sus respuestas dice: ¿en qué? Pues si nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿en qué me acusas de que yo te he deshonrado? ¿En qué me acusas que yo te he menospreciado? Más adelante, en el capítulo 2, verso 17, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y cada vez, a cada una de estas acusaciones, el pueblo responde: ¿cómo? No se da por enterado. Capítulo 3, verso 7, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Verso 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Ahí en el original tiene la misma idea. ¿En qué? ¿No? ¿En qué te ofenden nuestras palabras? El pueblo, el significado de estas palabras, ¿en qué?, muestra de alguna manera que el pueblo no está en una abierta rebeldía contra Dios, que no están negando el derecho de que Dios reciba ofrendas y adoración, pues lo están haciendo. Están ofreciendo ofrendas a Dios, están participando de la adoración en el templo, ellos están cumpliendo con las disposiciones de la ley. Pero esta respuesta ¿en qué? Dijimos, no es una abierta rebeldía, no es un negar que Dios tiene el derecho de recibir adoración, sino que esto de alguna manera refleja que ellos se están engañando a ellos mismos, pensando que por traer sus ofrendas, por traer sus sacrificios, por participar de la adoración, por cumplir con las disposiciones de la ley, han sido fieles a Dios. Y el lenguaje, de alguna manera, que vemos aquí del pueblo, de alguna manera lo dice un comentarista, y lo leo aquí, George Campbell Morgan dice así: el lenguaje es de un pueblo que piensa lo siguiente: suspendamos, dicen ellos, los sacrificios y la adoración y hagamos lo que nos antoje. No es ese lenguaje, sino el de un pueblo que dice: estamos sacrificando y adorando para agradar a Dios. Sin embargo, Él les tiene que decir, por boca de Malaquías: me habéis cansado, me habéis robado, me habéis ofendido, me habéis deshonrado. Ellos no están diciendo, ¿saben qué? No sigamos más con esto, ¿no? Ellos están llevando adelante todo, pero a pesar de todo eso, Dios les dice: se están equivocando, no están haciendo bien. El profeta les dice lo que Dios piensa acerca de ellos, y con asombro y de alguna manera con un dejo de impertinencia. No sé si le ha tocado, a mí me ha tocado, tanto como hijo como padre, estando en la condición de hijo, responder de la misma manera, y como padre recibir esa misma respuesta cuando uno dice: pero ¿te diste cuenta de lo que hiciste? ¿No? ¿Qué cosa? ¿No? Yo no fui. Y el pueblo responde igual, y probablemente nosotros, si no hacemos un examen profundo a nuestro corazón, cada vez que vamos a la palabra de Dios y vemos que hay algo que quizás nos confronta, podemos tener la misma actitud de decir: ¿pero en qué estoy fallando yo? Si yo estoy bien, yo estoy dando mis ofrendas, estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo, yo estoy haciendo, no estoy mal. O sea, hay gente peor. Y sin duda había gente peor aquí.
Entonces, quizás lo podemos traer a lo que dice el Nuevo Testamento ahí en 2 Timoteo, cuando Pablo dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, en fin, y dice que algunos tendrán apariencia de piedad, tendrán una forma externa de piedad, pero negarán la eficacia de ella con sus actitudes, con sus acciones, con sus motivaciones. Dios lo que está demandando no es solamente adherirse a la letra de la ley, sino que al espíritu que hay detrás de la ley de Dios. Dios no quiere simplemente, lo vimos con Miqueas, ¿se acuerdan? ¿De qué sirve que corran los arroyos de sangre? ¿En qué se complace Dios? Ya te lo ha dicho, te lo ha declarado. ¿Se acuerdan? Que haga justicia, ame misericordia y andes humildemente con Dios. Pero el pueblo, en su esfuerzo por no volver a la idolatría de alguna manera, se esforzó por cumplir y pensaba que por las formas externas podía entonces agradar a Dios. Y no es que esté mal esforzarnos en cumplir con lo externo, con las disposiciones que tiene la palabra del Señor, como esto mismo que estamos haciendo ahora, congregarnos, que nos dice la Escritura que debemos de congregarnos. No está mal, el asunto es qué te está motivando para hacer lo que estás haciendo. El único que conoce el corazón es Dios, y en algún aspecto nosotros mismos, aunque el corazón es engañoso y nos engaña a nosotros mismos, pero si nos detenemos a hacer un examen podemos darnos cuenta. Y el salmista decía: examíname, Dios, y ve si en mí, escudriña mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad. Pero obviamente, ¿a quién se lo iba a revelar? No al vecino, sino que al que lo estaba demandando. Y nosotros podemos estar luchando en nuestro corazón con creer que estamos haciendo bien, cuando en realidad Dios viene de la misma manera con estos mismos reclamos al pueblo, como lo hizo por medio de Malaquías, y diciéndonos: esto no está bien, y nosotros respondiendo: pero ¿en qué no está bien? Y no nos damos por enterados. Entonces queremos ver, ¿por qué no se daban por enterados? ¿Cuáles son los reclamos detrás de todas estas acusaciones que Dios hace al pueblo, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos que Dios está haciendo? Miren, uno de los primeros que tenemos en el capítulo 1, dice el verso 6, ya lo leímos recién, dice: yo soy padre, ustedes me dicen padre y ustedes me dicen Señor, pero no me honran ni me temen, ¿no? Como padre y como Señor, y han menospreciado mi nombre. Y les dice la razón en que han menospreciado el nombre de Dios. Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Qué es esto? Tenemos que brevemente ir al templo. En el templo había, adentro del templo estaba el altar afuera, pero adentro, ¿se acuerda? Habían 3 utensilios. Al lado izquierdo estaba el candelero que alumbraba allí, ¿se acuerda? Y había que cambiar el aceite todo el tiempo. En el centro estaba el altar de incienso, que todo el tiempo también estaba quemando incienso allí, y a la mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, 12 panes que ilustraban a las 12 tribus de Israel, y esos panes se intercambiaban porque ya se descomponían y eran ofrecidos allí. Entonces, si nosotros hubiésemos estado allí, probablemente viésemos lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y viésemos el pan que estaba allí, lo más probable es que ese pan no estuviese inmundo, estuviese sano, se hubiese hecho de acuerdo a la ley, con la receta adecuada. ¿Por qué Dios les acusa de que están ofreciendo pan inmundo? Como les decíamos, traen su pan al altar y lo podemos ver nosotros si pudiésemos estar ahí, y nosotros diríamos: pero ese pan no está contaminado. Pero ¿se acuerda lo que vimos en Ageo? ¿Se acuerda que Ageo le hace una pregunta a los sacerdotes y les dice: si yo tomo algo santo del templo y toco algo contaminado, ¿se va a transmitir la santidad? Dice: no. Pero si yo tomo algo por estar contaminado, ¿no? Toco algún cuerpo muerto y voy al templo y toco algo santificado, ¿eso se va a contaminar ritualmente? Sí, dice, se va a contaminar. Bueno, así es vuestras obras, les dice. Aunque ellos están construyendo el templo y los acusa de que lo que están construyendo allí está contaminado, no porque el material está contaminado, sino por las manos que los llevan están contaminadas. Y sigue siendo la acusación. Sigue siendo la acusación allí. Y de alguna manera, si queremos ponerle un rótulo a alguien
un comentarista decía que este es un pecado de profanidad. La idea de profano es que es algo que está alejado del templo, algo que hay cosas para el uso común y hay cosas para el uso, en el caso de Israel en ese tiempo, del templo. Hay cosas que son sagradas y otras que son de uso común. Y aquí lo que está pasando es que ellos estaban trayendo sus ofrendas y cumpliendo con sus disposiciones, pero no estaban considerando el valor de lo que estaban dando a Dios. De alguna manera podemos recordar que Dios acepta nuestra adoración en la medida que ha aceptado al dador de esa adoración. Podemos ir a Génesis. Caín y Abel, ¿se acuerdan? Caín y Abel vienen y traen sus ofrendas. Sabemos que Abel había entendido que era la manera de acercarse a Dios por medio de un sacrificio, y él trae un sacrificio, pero y Caín también trae de lo mejor de lo suyo. Pero no es que solamente Dios le rechazó porque él trajo hortalizas y porque él era el granjero y no cuidaba de ovejas como Abel. Dios rechazó la ofrenda de Caín porque había rechazado antes a Caín, por su corazón, por su actitud frente a Dios. No era el artículo, no era lo que ellos habían traído, eran ellos que habían sido rechazados. Y esto es lo que Dios está acusando al pueblo. Le dice: ustedes me han deshonrado, pero ¿en qué te hemos deshonrado? Mirad, el pan está impecable. Y le dice Dios: el pan que traen es inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué significa eso? Ellos están diciendo de alguna manera en que tienen la mesa del Señor como algo, como cualquier otra cosa común. Tiene el mismo valor que lo que está fuera de allí. Si nosotros no consideramos y ponemos por valor todo lo que hacemos para Dios y lo consideramos como algo simplemente común, y no consideramos que lo que hacemos para Dios tiene una trascendencia eterna, todo lo otro que hacemos en este mundo tiene una trascendencia temporal, porque queda de este lado, aunque hay trascendencia en que puede tocar otras vidas y puede ayudar a otros sin duda. De forma personal, no puedo hablar por nadie más, yo he experimentado el poder ayudar a otros por medio de la música y cómo ver que vidas pueden ser cambiadas o transformadas por medio de la música. Pero eso es temporal, porque puede generar un cambio a las personas. Y yo lo he visto, yo mismo lo experimenté. Pero hay algo que tiene valor eterno. Y es incomparable poder participar de algo que trasciende a este mundo. Entonces, cuando aquello que trasciende a este mundo nosotros lo tratamos como algo común, entonces Dios dice: ustedes están menospreciando mi nombre. Ustedes están menospreciando aquello que están haciendo para mí. Y Dios los acusa. Y esta debería nosotros hacernos examinar nuestro corazón en cuanto a lo que damos a Dios. Y no estamos hablando solo de las ofrendas, de lo material, sino de la manera en cómo estamos haciendo las cosas para Dios. El hecho de congregarnos, el hecho de orar, el hecho de leer, el hecho de compartir con otros acerca de Cristo, el hecho de amar a mi prójimo, el hecho de amar a Dios, todo lo que hago que tiene de alguna manera un reflejo de mi adoración a Dios, porque no olvidemos que Dios acepta o rechaza nuestra adoración no en base a lo que damos, sino que en base a quién, al carácter de quién está dando. Lo segundo, verso 8, capítulo 1, verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe, ¿no? Qué ironía, ¿no? O sea, a ver si tu príncipe... Ya no había rey en Israel, habían autoridades que habían sido impuestas en este caso por el imperio persa, ¿no? Y tenía autoridades allí,
y obviamente tenían que pagar impuestos, tenían que seguir funcionando como cualquier otro reino. Y decía, bueno, preséntalo allá, a ver si en los impuestos, a ver si la DGI o el BPS te va a aceptar lo que nosotros damos a Dios. De alguna manera, tratando de traerlo a nosotros hoy día. Y ellos habían perdido de alguna manera el sentido de lo que significaba la adoración a Dios, pues guardaban lo mejor para ellos mismos, o aún incluso para las autoridades humanas, en vez de dar lo mejor a Dios. Tenemos una alabanza aquí, la santidad de Dios, que nos dice: lo que me cueste poco, no es de dar. Tomando la cita de David, ¿se acuerdan? Cuando él quiere comprar precisamente el lugar para el templo y el dueño se lo quiere dar, ¿no? Y él le dice, no, yo te lo voy a pagar, no voy a tomarlo así simplemente, quiero pagar lo que corresponde. Y a ellos no les costaba nada, y Dios siempre evalúa la ofrenda por lo que cuesta al dador y no por el valor intrínseco de la misma. Dijimos, primero, Dios acepta nuestra adoración en base no a lo que damos, sino a nuestro carácter. Si hemos sido rechazados o no, si nuestras manos, corazón y mente están limpios o no. Pero también Dios acepta nuestra adoración en base a lo que ha costado eso que estamos dando a Dios, ya sea tiempo, algo material, fuerzas, energía. ¿Cuánto nos ha costado? Bueno, Dios valora eso también. Y el ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 21, cuando Jesucristo está allí y ve a los fariseos o a los ricos dando sus ofrendas, y ellos daban mucho, pero eran ricos. Y hay una mujer, una viuda, que da 2 blancas. La blanca era la moneda más pequeña, y ella dice que dio todo lo que tenía, que eran estas 2 blancas, y él dice, esta mujer dio mucho más que ellos. Y uno dice, no, o sea, esto son 2 pesos y estos son 5.000. 2 es mucho menor que 5.000. Y a veces nosotros evaluamos que Dios va a aceptar lo que nosotros damos por el valor intrínseco de lo que estamos dando. Pero Dios considera lo que nos ha costado. Y quizá en términos numéricos y cuantitativos, quizás nosotros estamos dando mucho, pero no nos ha costado mucho. Y Dios de alguna manera considera esto. El Señor midió el don, como siempre lo hace, por la evaluación de lo que al dador le ha costado. Darle a Dios algo que no nos cueste nada, porque pensamos, o sea, el darle a Dios algo que no nos cuesta es una manera o refleja más bien cuánto vale Dios para nosotros. Si lo que damos a Dios no nos cuesta mucho, es porque creemos que Dios probablemente no vale mucho. Y sin duda Dios busca a quienes no podemos pasarnos al otro extremo de creer que nos estamos sacrificando y querer devolver a Dios lo que Él nos ha dado. Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Pero Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y muchas veces somos muy mezquinos con lo que damos a Dios. Y de vuelta hago la aclaración, no solamente en nuestras ofrendas y diezmos, sino que en nuestro tiempo, en nuestra energía, en nuestras prioridades. O sea, todos estuvimos fascinados el otro día 1 hora y media viendo el partido, que lo celebramos y lo quitamos, y fantástico, yo también lo vi. Y podemos estar a veces, a mí me encanta la música, puedo ver un concierto de 2 horas sin aburrirme. Pero cuando nos disponemos a leer o a orar, a los 10 minutos ya nos aburrimos. Y no tiene que ver con que la escritura sea aburrida, no tiene que ver con que es anticuada, tiene que ver con la disposición de mi corazón. Si yo valoro a Dios de la manera que digo que lo valoro, entonces voy a dar a Dios algo que realmente tenga valor. Y quizás nosotros estamos dando como los ricos y no como la viuda. Y Dios acepta la ofrenda de la viuda. ¿Será que estamos parecidos al pueblo de Israel en ese entonces? Y quizás el Señor nos examina ahora y nos acusa y nosotros responderíamos de la misma manera. ¿Pero en qué?
Pero si mira lo que yo estoy dando, eso es mucho, a nuestro entender. Pero al parecer, a la luz de Dios, quizás eso no tenga suficiente valor. Mire, sigamos avanzando. Capítulo 1, verso 10, dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta denuncia está hecha en esta forma de interrogación y sin duda es bastante dura, porque lo que está preguntando Dios es: ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas en forma gratuita? ¿Por qué le ofrecemos servicio a Dios? ¿Por qué hacemos lo que damos para Dios? ¿Por qué hacemos lo que disponemos para Dios en todo orden? ¿Será porque esperamos una recompensa? ¿Se acuerda por qué Jesucristo ahí en el Sermón del Monte dice: vosotros oraréis así, pero no hagáis como los otros? Porque ellos, ¿por qué oran de esa manera? ¿Por qué ofrendan de esa manera? Porque esperan ser vistos de los demás, y dice, y ya tienen la recompensa que estaban buscando. Porque lo que ellos estaban buscando es la adulación y la adoración del mundo, que el mundo les aplauda, o aún incluso que Dios nos aplauda. ¿Por qué adoramos a Dios de la manera que lo hacemos? ¿Será que queremos que Dios nos dé un like? ¿Ah? ¿Queremos que la gente nos aplauda y nos diga: oh, qué lindo lo que tú haces? ¿Por qué presentamos adoración a Dios? ¿Nuestro servicio es humano o es divino? Si ofrecemos, hay un himno que a mí me encanta, dice: si un vaso de agua te han de pedir, ¿qué has de dar? Un vaso de agua. Y Dios lo va a considerar. Pero a veces, ¿por qué lo hacemos? ¿Estamos esperando una recompensa? Si lo hacemos por eso, o para que nos digan: ¡ay, qué lindo lo que hiciste! Sin duda, debemos ser agradecidos con aquellos que se esfuerzan en servir a otros. Es lindo reconocer cuando alguien hace un servicio a Dios y se le reconoce, pero a veces hemos tenido esta actitud: pero mira lo que hice y nadie me dio las gracias. Mira lo que hice y nadie se dio cuenta de lo que yo hice. Y eso nos manifiesta que lo estábamos haciendo precisamente para recibir eso: el aplauso, el agradecimiento y la adulación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para Dios. Todo lo que hacemos, aún incluso en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestra familia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nos dice Romano: todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, todo hacedlo para la gloria de Dios. La pregunta: ¿Dios necesita alguna gloria más porque se le ha acabado un poquito la gloria? ¿Podemos nosotros darle un poquito más de luz a la gloria de Dios? No. Entonces, ¿para qué nos esforzamos en vano para eso? Cuando hacemos las cosas para Dios, los beneficiados siempre somos nosotros. Los bendecidos siempre somos nosotros. Porque Él es el que recompensa, el que trae satisfacción al alma. Pero muchas veces quizás nosotros estamos, al igual que el pueblo aquí, haciendo las cosas esperando la aprobación de alguien, o aún incluso la aprobación de Dios en el día futuro, un día en el que me va a recompensar, me va a dar una perlita, me va a dar una corona. Y si aún el Señor nos diera esa corona, que nos habla el Nuevo Testamento de que Dios va a recompensar a aquellos que han de hacer un servicio a Él, no va a ser para gloria nuestra, sino que va a ser para tener algo para disponer a los pies de Cristo. O sea, aún incluso las recompensas que el Señor ha dispuesto para sus hijos no son para sus hijos en definitiva, sino que son para honrar al Salvador. Pero nosotros muchas veces, nuestra avaricia es mayor y nuestro egoísmo es mayor en que hacemos lo que hacemos para ser aplaudidos. Mire, y ninguno está exento de eso. ¿Quién les habla? De alguna manera es quien más lucha porque está mayormente delante de ustedes o de los demás. Y muchas veces hacer las cosas esperando la respuesta de los demás
Es la tentación para que aquello que hacemos carezca de valor y de fruto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos esperando algo? Y quizás respondemos como al pueblo, pero ¿en qué? No me doy cuenta que lo estoy haciendo porque espero que los demás me lo reconozcan. Si vamos a hacer algo, que sea para la gloria del Señor, no esperando nada a cambio. Luego, en el verso 13, continúa, dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Ellos habían llegado a un punto donde les parecía fastidioso adorar a Dios. Y esto no es poco común en nuestros días. El domingo, el único día que me puedo levantar temprano. Hagamos la reunión en la tarde. El domingo, el único día que podemos ir a la Rambla de la tarde. Y no importa, el que tiene el corazón engañado, no importa el horario, no importa la forma, no importa la manera, podemos llegar a un punto de tal insensibilidad. No es a propósito, pero pareciera que cada uno de estos puntos van en una escalera descendente, ¿no? Porque obviamente cuando comenzamos a considerar nuestra adoración a Dios en base a lo que damos, sin considerar nuestro carácter o creyendo que tiene valor por lo que estamos dando o haciéndolo por interés propio, obviamente eso nos va llevando a que, claro, eso nunca trae satisfacción, porque nunca llena el alma. Simplemente cumple con la externalidad y eso se convierte en una religiosidad. Y podría hacerlo usted en una iglesia muy conservadora, bíblica, o en una iglesia que aún incluso tenga herejía, en cualquier lugar o en cualquier religión. Podemos estar cumpliendo con la externalidad y eso es vivir una religiosidad. Y usted la puede hacer aquí o en cualquier otra religión. El asunto es que lo que Dios demanda de nosotros y lo que Dios quiere y anhela, y lo vamos a ver cuando lleguemos al final y a la primera pregunta que hace Dios, es que Él quiere tu corazón. Lo que Él quiere es tu corazón. Pero muchos creyentes, como lo decíamos recién, muchos de nosotros quizás estamos más dispuestos a pasar 1 hora y media, 2 horas viendo un documental, una película y pasarnos quizás toda una tarde de descanso en cualquier otro lugar y nos resulta fastidioso tener que tomar un cierto tiempo, a veces bastante mínimo, para pasar con Él. ¿Cómo llegamos allí? Es la pregunta. Bueno, cuando creemos que lo que hacemos externamente va a tener un valor, sin considerar que lo que Dios valora es saldador, es lo que costó al dador. ¿Será que estamos luchando con que lo que hacemos para Dios es un fastidio? Tenemos que examinar nuestros corazones y ver si las cosas de Dios se han transformado en un deber, en una carga, en algo que podríamos desprendernos si pudiéramos, pero que solo soportamos porque tenemos un compromiso o por las apariencias. ¿Por qué lo hacemos? Capítulo 2, verso 17. Ya lo leímos hace un rato. Me habéis hecho cansar, dice Jehová. Dios es paciente, amén. O sea, ¿quién más paciente que Dios? Y Dios dice, me han cansado. Hay que llegar a ese punto, ¿eh? Y ellos dicen, ¿en qué te hemos cansado? Nuestro Dios es un Dios de amor y por lo tanto ellos piensan que no va a hacer juicio y lo dicen ahí, en que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Dios y de los tales se complace. Si no, bueno, ¿dónde está el Dios de justicia? Muy similar a lo que sucede en el Salmo 73, cuando Asaf dice, vi los malos que prosperan, no les pasa nada, les da lo mismo hacer lo que les pinta la gana y siguen muy campantes. Por poco se deslizan mis pies y hacer lo mismo que ellos, o creer que en vano me he limpiado. ¿Se acuerdan? Salmo 73.
¿Hasta qué? Hasta que entra al santuario y se da cuenta del fin de ellos. Y ellos están padeciendo lo mismo. Y ellos dicen, pero mira, ese hombre que usted dice que es malo, en realidad es bueno, solo que no lo conoce. En realidad Dios encuentra satisfacción en él. Ellos están, ¿por qué Dios los acusa? En que lo han cansado, porque de alguna manera están traicionando el carácter de Dios, diciendo que Dios no es justo como lo dice que es. Y trastocan el carácter de Dios, llevándolo a un punto, en este caso, bajando los estándares de Dios. Y eso lo dice la Escritura, que vendrá un día donde a lo bueno llamarán malo, y a lo malo dirán que es bueno y no importa. Dios es bueno y Dios perdona y Dios es amor. Por supuesto que hay otro extremo legalista donde dice que nadie podría pasar ni nadie alcanza los estándares de Dios, y es cierto, porque nadie los alcanza si no fuera por Cristo. Pero viven exigiendo a la gente que haga cosas, precisamente como lo estaban haciendo ellos, externamente. Normalmente los polos se encuentran en algún punto, por atrás. El extremo libertario, es decir, haga lo que quiera, total Dios es amor, o el extremo legalista que dice, tienes que hacer esto y esto y esto, y la lista nunca acaba. Normalmente se encuentran en un punto porque ninguna de ellas es satisfactoria, ni encuentra satisfacción. Por eso Pablo nos llama a vivir una vida como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. La palabra digno es ahí axio, que significa equilibrio, que andemos de manera coherente a lo que el Señor ha hecho por nosotros, reconociéndonos pecadores, pero también reconociéndonos que ya hemos sido declarados justos. Y podemos hacer obras justas no porque seamos justos, sino porque hemos sido declarados justos. Y ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo yo, lo vivo por la vida de Cristo. Y mis obras buenas tienen valor no porque yo soy bueno, sino porque Cristo está en mí. Y ellos están diciendo de alguna manera que teniendo una falsa concepción del amor y de la justicia de Dios, y imaginan que Dios no es un Dios de juicio. Y como lo dijimos al comenzar este estudio de los profetas menores, donde hemos visto una serie de juicios, dijimos que la palabra de juicio es una muestra de amor. ¿Por qué? Porque Dios te está advirtiendo que va a juzgar si no te arrepientes. Entonces ellos dicen, bueno, Dios no hace justicia, por lo tanto, si no hace justicia tampoco tiene amor. El amor y el juicio nunca se desprenden de la mano, siempre caminan juntos. Pero ellos, por beneficio propio, estaban diciendo, bueno, en realidad Dios no va a juzgar, porque Dios es amor. Y era una incongruencia, porque si Dios fuera amor, Dios va a juzgar. Por eso Dios les dice, me han cansado, me han traicionado, porque están mostrando a alguien que yo no soy. Sigamos, capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Bueno, vosotros me habéis robado, dice Jehová. ¿En qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora sí viene a lo específico de las ofrendas y lo material. ¿Y por qué le han robado? Dice, ellos han ofrecido lo que estaba estrictamente permitido por regla y norma. Y ellos dicen, nosotros estamos diezmando. Pero de vuelta, lo que ellos estaban simplemente era cumpliendo con una disposición que si no estuviera, no la harían. Por eso en el Nuevo Testamento, Pablo dice, cada uno dé como propuso, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y quizás nosotros decimos, bueno, yo estoy cumpliendo, pero me cuesta, lo hago con tristeza, o lo hago por necesidad, pensando lo voy a dar, a ver si Dios me devuelve el doble. Dios ama al dador alegre. Si hay alguien que sabe dar es Dios. Por lo tanto, Él nos puede enseñar y nos enseña cómo hemos de dar. Y tenemos las disposiciones, no nos da el tiempo acá para hablar si el diezmo está bien en el Nuevo Testamento. El Señor ha dispuesto, y en el Nuevo Testamento se nos enseña que la iglesia apartaba el primer día de la semana para el sustento de aquellos que estaban sirviendo allí y de los
de los gastos que conllevaba el estar viviendo juntos. Y nosotros tratamos de practicarlo de la misma manera. Pero examinemos lo que estamos dando a Dios. Ya lo vimos anteriormente, que Dios acepta en base a, no a lo que damos, sino que a nuestro carácter, si nuestras manos están limpias o no. Que Dios considera el valor de eso, no en base a lo cuantitativo, sino que a cuánto sacrificio, esfuerzo, en términos espirituales, nos llevó. Y aquí les está acusando que le han robado, pero ellos están cumpliendo con la ley. Pero ellos lo están haciendo no porque quieren agradar a Dios, sino que porque quieren agradarse a sí mismos de que cumplieron. Es como el niñito en el nivel 5 que quiere que le den la estrellita ahí, ¿no? Entonces todo lo que somos es de Dios. Y nosotros debemos recordar que el Señor nos ha hecho administradores de lo que Él nos ha dado. Puede ser que Dios diga, me están robando, Felipe, me estás robando. Y diría, pero si yo estoy cumpliendo. Que el Señor nos ayude a examinarnos. Sigamos, avancemos un poco más porque queda una más. Dice allí, al final, capítulo verso 13 y 14, vuestras palabras han sido violentas. Habéis dicho de alguna manera, dice ahí, ¿en qué hemos hablado contra ti? Verso 14, en que habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué beneficios sacamos de todo esto? Por supuesto que ellos están imaginando que no hay ningún valor en lo que están haciendo para Dios. ¿Se acuerda cómo dice el Padre Nuestro? ¿Cómo el Señor enseña a orar? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay dos frases que vienen después. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y nosotros estamos de acuerdo con eso, y así debe ser nuestra oración. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que venga tu reino. Pero resulta que mientras dicen estas palabras, muchas veces nosotros también nos encontramos como este pueblo, evadiendo la voluntad de Dios y no queriendo que Él gobierne o reine dentro de nuestras vidas. Y eso es lo que está pasando aquí, y de eso lo acusa Dios. Dice, sus palabras son violentas para mí porque dicen, hágase tu voluntad, venga tu reino, pero no lo quieren, ni lo buscan. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios frente a todo esto? Porque vemos acá un pueblo que está insatisfecho, y está insatisfecho porque se está equivocando y no se da cuenta. Se está equivocando en todo lo que está haciendo, en la gran mayoría de lo que está haciendo, que no es malo lo que están haciendo, no es malo intrínsecamente, pero al hacerlo con la actitud equivocada, con la motivación equivocada, con el objetivo equivocado, con el propósito equivocado, por las razones equivocadas, entonces están fallando y Dios les dice, me están menospreciando, me están deshonrando, me están robando, están siendo violentos contra mí, están desacreditando mi carácter. Y el pueblo dice, ¿pero en qué? Por eso mi oración ha sido para este día en que el Señor nos ayude a examinar nuestro propio corazón. Yo no me doy cuenta. Ningún ser humano tiene el rayos X espiritual para decirte, sabes que tu problema es este. Pero el Espíritu Santo sí. Y mi oración ha sido que hoy te pueda amonestar como lo está haciendo conmigo, para que podamos ver en nuestro corazón cuáles son aquellas cosas que no nos damos cuenta en que estamos fallando a Dios en nuestra adoración. Pues todo lo que hacemos, eso da adoración a Dios, no se olvide. Somos adoradores, adoramos a Dios o adoramos a alguien o algo. Y aun cuando lo podemos estar haciendo para Dios, podemos estar equivocando. Ahora, a pesar de todo este contexto y todo este panorama, es hermoso ver cómo comienza el libro. Y lo leímos al principio, verso 2, capítulo 1.
Verso 1 dice, esta es la palabra de Jehová contra Israel. La idea de profecía literalmente es una carga. Esta es la carga de Dios contra Israel. Esto es lo pesado que yo les voy a decir a Israel por medio de Malaquías. ¿Y qué es lo que dice? Yo les amo. Yo les amo, le he amado, le amo ahora y le amaré. Y estos hombres y mujeres estaban totalmente satisfechos consigo mismos. Sin embargo, al observarlos, Dios los acusa de profanidad, de avaricia, de robarle a Dios, de desconsiderado, en fin, de menospreciar a Dios. ¿Y qué es lo que tiene Dios para decirle a un pueblo en estas condiciones? Y lo que vemos es que la palabra de Dios dice que Él les ama. ¿No le rompe el corazón eso? ¿No rompe con nuestra lógica? Y Dios le dice, yo les amo. Esto es infinitamente más fuerte de lo que nosotros podemos notar. Porque esta declaración fue hecha cuando el pueblo estaba en medio de su pecado, de su negligencia, en el día en que tuvo que plantear este reclamo al pueblo. Sin embargo, les dice, yo os he amado. Esta es la carga de la palabra del Señor Israel por medio de Malaquías. Vino para advertirles que se avecina un día tan ardiente como el horno. Mire, vaya conmigo, capítulo 4. Porque he aquí viene el día tan ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Un día saldrá este sol, que para algunos los condenará a consumirlos, y para otros será ese sol que da vida a la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que en aquellos que comprenden el amor de Dios y responden al amor de Dios. Porque Dios dice, yo los he amado. Y les dice, viene un día que se avecina, ardiente como un horno, en el cual toda la hojarasca será quemada. Porque, como dijimos, la palabra de juicio es una palabra de amor. Y porque Dios ama, va a juzgar. Y porque Dios ama, te advierte hoy de que examines tu vida y dejes de responder, o quizás si estás respondiendo en qué, puedas volverte a Dios de tus caminos. Si consideramos el reclamo que Dios hace de honor, de temor hacia Él por parte del pueblo, ¿está basado en qué? ¿Por qué Dios quiere que tú le temas? ¿Por qué Dios quiere que tú le honres? ¿Por qué Dios quiere tu adoración? ¿Por qué Dios quiere tus ofrendas? ¿Por qué Dios quiere tu vida y tu corazón? ¿Necesitas algo, Dios? ¿Le hace falta algo, Dios? Que tenemos que ir allí y dárselo para que Él se pueda seguir sosteniendo en su templo y en su trono. Dios no necesita de ti ni de mí, pero Dios quiere que le honremos porque Él te ha amado. Y cuando respondemos adecuadamente, cuando vemos que el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo, dijimos, no podemos darle algo más a Dios. El Salmo 95:10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación de Israel, ahí en el desierto. Y si nosotros vemos la historia, en esos 40 años Dios les dio maná, Dios les dio agua de una roca, Dios hizo que no se desgastara su calzado ni su ropa, los cuidaba de día como una nube, les cuidaba de noche como una columna de fuego. ¿Por qué? Porque Dios les ama y porque Dios te ama a ti y a mí. Cada palabra, cada hecho, cada movimiento de Dios hacia el hombre de alguna manera es movido por ese amor de Dios, que nos dice, yo un día voy a juzgar, por eso te advierto. Ahora, hay un remanente, y terminemos con esto en 2 minutos. Capítulo 3, verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen y para los que piensan en su nombre. Fíjese, 2 veces dice temen y después dice temen y piensan. Había un pequeño remanente dentro de todo este grupo.
Y este pequeño remanente tenía una característica, es que ellos temían a Dios y pensaban en el nombre de Dios. Temer, sabemos que es el principio de la sabiduría, y el temor no es miedo, no es escondernos de Dios, es comprender quién es Él y quién somos nosotros, y rendirle el culto debido a Él, y dar una adoración como es correcta. ¿Y cómo hacemos eso? La idea que dice ahí, que piensan en su nombre, esta idea de pensar es la idea de valorar. Se ocupa cuando en Isaías 53 dice que le vimos ahí herido y no lo estimamos, no lo valoramos. Ahí está en negativo. Pero es esa idea, que ellos piensen en su nombre, es que atribuyen valor a Dios. Por eso le temen, porque Dios tiene valor para ellos. ¿Y qué hace Dios con ellos? Dice que Dios les tiene en un libro de memoria. Dice, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria de Él para los que temen a Jehová. Dios tiene ahí en alta estima a aquellos que le temen y le honran y le aman. ¿Qué libro es? No tengo idea. El Nuevo Testamento nos dice que aquellos que han caído están escritos sus nombres en el libro de la vida. Quizás puede ser eso, pero el principio aquí es que Dios tiene en su memoria, tiene presente. ¿Y de qué manera lo manifiesta? En que dice que Jehová escuchó y oyó. Eso es que se inclina a escuchar. ¿Y qué escucha? Dice lo que cada uno hablaba con su compañero. ¿Y de qué estaban hablando? Probablemente de fútbol no estaban hablando, ni de política. Porque si temen y valoran a Dios, están hablando de Dios, porque le dan valor a Dios. Y Dios escucha y presta atención a ellos. Dice, serán, verso 17, serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. La pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en aquellos que dicen ¿en qué? ¿O estoy en aquellos que el Señor reconoció aquí, que dice, había un pequeño grupo que temían a Jehová y valoraban a Jehová? Si estás en aquellos que dicen ¿en qué?, Dios te está dando la oportunidad hoy de examinar tu corazón a la luz de las Escrituras y ver qué te motiva a seguir a Dios, a venir a la iglesia, a orar, a leer, a congregarte, a estudiar. ¿Qué te está motivando? ¿Valoras a Dios realmente? ¿O estás valorando lo que tú haces? Porque intentas de alguna manera acallar tu conciencia, lo haces por culpa, lo haces porque, como lo estudiamos el año pasado, por orgullo para que los demás vean que eres bueno, o por temor, quizás Dios me hace algo y me va a castigar, o lo haces por amor, lo haces movido. Pablo dice, ¿por qué hago lo que hago? Ahí defendiendo su apostolado en 2 Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Lo que motivaba, el combustible que movía a Pablo para hacer lo que hacía, era el amor de Cristo, y a nosotros no nos debe motivar otra cosa. Ahora, si estás en una condición que muchos de nosotros la hemos estado y de tanto en tanto nos encontramos haciendo cosas para Dios en distintas áreas, que la estamos haciendo para nosotros mismos, o la estamos haciendo por cumplir, y no nos damos cuenta, y quizás respondemos, ¿en qué? ¿En qué me estoy equivocando? Yo no tengo la capacidad de decirte en qué te estás equivocando, pero el Espíritu Santo sí. Y oro para que te hable tu corazón y puedas pasar de ese grupo que está así, tanto impertinentemente como insensiblemente, diciendo ¿en qué?, a ese grupo que dice que valora a Dios y que temen a Dios y que son un especial tesoro para Dios, no porque son mejores, no porque son perfectos, sino porque valoran a Dios de una manera diferente. Yo oro para que Dios pueda hablar a tu corazón, como lo ha hecho en el mío en esta semana, al estudiar y leer el libro de Malaquías y ver cuánto nos parecemos a este pueblo en ese entonces, hace 2400 años atrás. Estaban ocupados sumamente en todo lo que tenía que ver con la adoración, pero Dios los acusa
pero les da la oportunidad de recapacitar y de hacerlos pensar. Y hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque hay tanto acá que podemos aprender en este libro, pero Señor, que nos vayamos de aquí desafiados por tu Espíritu a examinar nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos la misma actitud y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, y cuando alguien nos confronta, cuando tu palabra nos confronta, cuando tu Espíritu nos confronta, aun cuando nuestra propia conciencia nos confronta, respondemos de la misma manera, creyendo que estamos haciendo bien. Pues estamos haciendo cosas buenas muchas veces, pero por una motivación, una razón, un propósito, un objetivo equivocado, valorando nuestra adoración y no valorando al Dios que estamos adorando, valorando aún nuestro esfuerzo, pero no valorando el sacrificio que Dios hizo para que podamos adorarle en espíritu y en verdad, valorando más el resultado que pueda tener, o valorando la opinión de los demás más que la satisfacción que hay en servirte a ti, en saber de que tú te complaces en que tu pueblo te sirva, y en la satisfacción que hay en participar de una obra que es eterna y no temporal. Señor, ayúdanos al volver al hogar ahora, cuídanos, y que podamos seguir reflexionando en nuestros corazones en lo que tú nos has hablado esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Nos vemos